Antes de pasar propiamente al vídeo tan interesante que os tengo preparado el día de hoy, os vengo a invitar a que os inscribáis de forma completamente gratuita a nuestra nueva formación Saca un 10 en la prueba EBAU 2024, diseñada específicamente para los alumnos de segundo de bachillerato que vayan a realizar la prueba EBAU de matemáticas. Nuestro objetivo va a ser transmitirte conocimientos, transmitirte consejos y enseñarte a diseñar tus propias estrategias para que tú apliques a la resolución de los problemas de este tipo de exámenes. Así que no te pierdas absolutamente nada, de forma completamente gratuita, entra en el primer link que tienes en la descripción. Y ahora sí, pasemos con el vídeo. Bienvenido un día más a un vídeo de geometría analítica. Como muchos me habéis pedido, hoy vamos a volver y vamos a calcular la distancia entre un punto y una recta. ¿Vale? Naturalmente una recta que sea exterior al punto, si no, una vez más, la distancia sería igual a 0, ¿vale? Así que simplemente no hace falta mucha introducción, pasemos directamente con un ejercicio concreto y vamos a querer calcular la distancia, como vemos en pantalla, entre el punto 0, 1, 1 y la recta definida por ecuaciones continuas. Ya sabéis, la ecuación continua de la recta, x más 1 partido por 2 igual a menos y partido por 3 igual a z más 2 partido por 0. ¿Vale? Fijaos que ese 0 en el denominador es puramente simbólico, estamos en la ecuación continua de la recta y por lo tanto no hay problema con que pongamos un 0 en el denominador en este tipo de ecuaciones, ¿vale? Significa solamente que la tercera componente del vector director de esta recta es igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo vamos a hacer de dos formas, una vez más, al igual que hemos hecho con la distancia entre un punto y un plano, ¿vale? Que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí por pantalla, calcular la distancia entre un punto y un plano lo hemos visto de dos formas. Y ahora otra vez vamos a hacer lo mismo. La primera forma, una forma más de pensar, ¿no? Un poco menos rápida, digamos. La segunda forma es mucho más rápida, pero también es mucho más artificial, ¿vale? Simplemente aplicar una fórmula y funciona. Funciona, hacemos las cuentas y todo funciona correctamente, ¿vale? En el examen, naturalmente, vais a tener que utilizar la segunda forma, así que si no queréis aprender la primera, podéis saltar directamente a la segunda, con las líneas de tiempo que tenéis en el vídeo, o si queréis quedaros, y os recomiendo que veáis las dos formas, los dos métodos, veis la primera, que es una forma un poco más de pensar para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿la primera forma en qué consiste? Pues lo que vamos a hacer para interpretar mejor la situación es hacer un dibujo de qué está ocurriendo y qué es lo que queremos calcular, ¿vale? Fijaos, tenemos por aquí un punto P de coordenadas 0, 1, 1 y tendremos por aquí en algún sitio una recta R cuya ecuación continua es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos calcular la distancia entre el punto y la recta, que naturalmente va a ser la más pequeña de las distancias. Y la distancia corresponde a la distancia entre este punto P y este punto que está aquí. Este punto que está aquí tiene un nombre especial y se llama proyección ortogonal del punto P sobre la recta R. Se representa por P sub R, ¿vale? Entonces, la distancia entre el punto P y la recta R coincide con la distancia entre el punto P y esta proyección ortogonal del punto sobre la recta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué podemos hacer en este primer método? Podemos calcular esta proyección ortogonal, calcular este punto y luego calcular esta distancia. Es muy sencillo, la distancia entre dos puntos es directamente el módulo del vector que va de uno de ellos al otro, ¿vale? Cualquiera de los vectores de P a P sub R o de P sub R a P, ¿vale? El módulo es el mismo, cambias el sentido, pero el vector tiene el mismo módulo. Conclusión, la primera forma va a ser esta. ¿Cómo determinamos entonces esta proyección ortogonal, que es realmente el problema? Pues lo que podemos pensar es lo siguiente, fijaos, la distancia que estamos calculando, este punto es básicamente, cogemos un punto, tenemos aquí una recta, lo que hacemos es bajar el punto a su perpendicular, ¿vale? Por lo tanto, tanto el punto P sub R como el punto P van a estar contenidos en un plano, que lo voy a dibujar y lo voy a llamar plano pi, y este plano lo que verifica es que es perpendicular a la recta R. ¿Vale? Siendo perpendicular a la recta R, naturalmente porque estamos bajando sobre la perpendicular, conocemos directamente un vector normal del plano, ¿vale? Acordaos, un vector normal del plano es un vector que es perpendicular a ese plano. Si el plano es perpendicular a la recta, significa que un vector normal del plano, que va a ser una cosa así, va a tener la misma dirección que el vector de dirección de la recta. Es decir, podemos tomar el vector normal del plano
como siendo el propio vector director de la recta. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque el vector director de la recta es algo relativamente muy fácil de obtener. Tenemos en la ecuación continua directamente la expresión del vector director, ¿vale? El vector director son los denominadores en estas fracciones. Es decir, en este caso, el vector normal tiene coordenadas 2, 3, 0. ¿Vale? Y ahora recordamos algo muy importante. Esto está mal. Lo que yo acabo de escribir está mal. Por si algunos no lo habéis notado, está mal. ¿Por qué? Porque en la ecuación continua tengo que tener necesariamente x menos la primera coordenada, y menos la segunda coordenada y z menos la tercera coordenada. Y aquí en la segunda yo no tengo y menos nada, ¿vale? No tengo eso. Tengo menos y. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que convertir esto en y menos algo. Y lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, esto es y menos 0, pero este menos que yo tengo aquí arriba lo tengo que pasar para abajo. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, este menos y partido por 3 significa básicamente y entre menos 3, ¿vale? Entonces, el vector normal es menos 3 la segunda coordenada, no es 3. Esto es importante. Entonces, fijaos, tenemos un vector normal del plano. Y este vector vamos a decir que va a ser el vector director de la recta. Tenemos un punto del plano. ¿Cuál tenemos? El punto P. El punto P sabemos que está en el plano, ¿no? Y ya está. Con un vector normal y con un punto ya tenemos un plano definido. Por tanto, vamos a calcular ese plano. Sabemos que la ecuación general del plano será de la forma 2x menos 3y más 0 por z más un cierto d que ahora vamos a calcular igual a 0. ¿Vale? Ahora, ¿este d de qué depende? Depende del punto. De este punto tenemos que utilizar la información que sabemos, y es que el punto P está en el plano para determinar este valor d. ¿Vale? Entonces, fijaos, el punto P de coordenadas 0, 1, 1 está en el plano, así que si sustituimos la x por 0, la y por 1 y la z por 1, tenemos que tener una igualdad, ¿vale? Es decir, 2 por 0, 0, menos 3 más d debe ser igual a 0. No hay que sustituir la z porque no tenemos z en la ecuación, ¿vale? Entonces, conclusión, d tiene que ser igual a 3. Así que ya tenemos nuestra ecuación del plano. La ecuación del plano pi es 2x menos 3y más 3 igual a 0. Vale, y ya estamos avanzando. Ya tenemos la ecuación de nuestro plano pi. Y ahora, fijaos, queremos obtener el punto P sub R. ¿Y el punto P sub R a qué va a corresponder? Va a corresponder a la intersección entre el plano pi y la recta R. ¿Vale? Y eso se puede calcular. La forma más rápida de hacer esta intersección es pasar la recta R a paramétrica, la forma paramétrica, ¿vale? Entonces, pasando la recta R a la forma paramétrica, fijaos, lo que tenemos es lo siguiente. X va a ser igual a, fijaos, tenemos menos 1 más 2 lambda. Luego, la y, fijaos que esto era y entre menos 3, y es igual a 0 menos 3 lambda. Y la z es menos 2 más 0 lambda, o sea, simplemente menos 2. Vale, esta es la recta R. Y ahora, ¿cómo calculamos la intersección entre esta recta y el plano? Pues tenemos que sustituir en la ecuación del plano la x por menos 1 más 2 lambda, la y por menos 3 lambda y la z por menos 2. En este caso no hay z, por lo tanto, la z no tenemos que sustituir nada. Entonces, ¿cómo nos queda? Haciendo la intersección entre pi y r. Pues tenemos 2 por x, es decir, 2 por menos 1 más 2 lambda, menos 3 por y, es decir, menos 3 por menos 3 lambda, más 3 igual a 0. Y esto es una ecuación de primer grado muy sencilla de resolver. ¿Vale? Simplemente hay que echar cuentas. Menos 2, más 4 lambda, más 9 lambda, más 3 igual a 0. Tenemos, por lo tanto, 13 lambda más 1 igual a 0, así que lambda debe ser igual a menos 1 partido por 13. ¿Vale? Cuando tenemos lambda igual a menos 1 partido por 13, tenemos un punto definido. ¿Cuál es el punto? El punto P sub R, que es la intersección. La primera coordenada será la coordenada x, cuando sustituimos lambda por menos 1 partido por 13. Es decir, será menos 1 menos 2 partido por 13. Y esto es menos 15 treceavos. Segunda coordenada va a ser esto multiplicado por menos 3, es decir, 3 entre 13. Y la segunda es siempre menos 2.
¿vale? Ya tenemos entonces el punto P sub R, que era el punto que estábamos buscando, que es la llamada proyección ortogonal del punto sobre el plano, ¿vale? Es este punto que está aquí. Y ahora, como tenemos aquí escrito, la distancia entre el punto P y la recta R coincide con la distancia entre estos dos puntos. O sea, es el módulo del vector que va de uno de los puntos al otro, ¿vale? Entonces os recuerdo, el punto P tenía coordenadas 0, 1, 1, y por tanto calculamos el vector, por ejemplo, que va de P a P sub R. Esto es restando las coordenadas de P sub R menos las coordenadas de P. Tenemos menos 15 entre 13 menos 0. 3 treceavos menos 1. Bueno, de hecho vamos a hacerlo al revés porque así tenemos signos positivos, que es más simpático. Tendríamos por tanto 15 entre 13 haciendo 0 menos 15 entre 13, es decir, 0 más 15 entre 13. Aquí tenemos 1 menos 3 entre 13, que sería 10 treceavos. Y luego aquí tenemos 1 más 2, que sería 3. Vale, y ahora simplemente es calcular el módulo del vector. El módulo del vector. ¿Qué podemos hacer para el módulo del vector? Pues simplemente calcular el módulo, ¿no? Sabemos que esto es la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Vale, vamos a simplificar un poco, hacer un poco de cuentas. Tenemos 225 entre 169 más 100 entre 169, y la tercera componente sería 9 por 169, que haciendo las cuentas nos da 1521. Vale, conclusión. Tendremos en el denominador la raíz cuadrada de 169, que hemos dicho que es igual a 13, y arriba tendremos la raíz cuadrada de esta suma, que en principio no va a ser una raíz cuadrada exacta, ¿vale? En principio y en final no va a ser una raíz cuadrada exacta. Si os fijáis es 1621 más esto, es decir, 1846. ¿Vale? Podéis comprobar que no es una raíz cuadrada exacta y por lo tanto lo podemos dejar así para indicar la distancia entre el punto P y la recta R, ¿vale? Si os fijáis, hemos calculado entonces esto de la primera forma, ¿vale? Ahora vamos a ver una segunda forma que es mucho más sistemática, que es la que recomiendo que hagáis en los exámenes, y es simplemente aplicar una fórmula, ¿vale? Una fórmula que ahora os explico cuál es. Vale, la fórmula es esta que estáis viendo en pantalla. La distancia de P a R es igual a el módulo del producto vectorial entre los vectores QP y director de R, es decir, un vector de dirección de la recta, y lo dividimos entre el módulo del vector director de la recta, ¿vale? Fijaos, este punto Q que sale por aquí, lo que viene a ser es un punto cualquiera que nosotros podemos elegir de la recta R, ¿vale? Eligiendo un punto cualquiera de esta recta se puede demostrar que si hacemos el producto vectorial de este vector por el vector director de la recta, calculamos su módulo, lo dividimos por el módulo del vector director, nos va a dar precisamente esta distancia, que es la distancia entre el punto P y la recta R. Realmente la demostración es muy sencilla, es poco más de una línea, pero eso lo tendréis que consultar en otro vídeo, ¿vale? Por ejemplo, en el curso que tenéis en el primer link de la descripción. Lo podéis ver de forma gratuita, ¿vale? Os inscribís en ese curso, es completamente gratis, como ya os he anunciado al inicio de este vídeo, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con nuestro vídeo. Lo que tenemos aquí es lo siguiente, fijaos, eligiendo un punto cualquiera de la recta, absolutamente cualquiera. En este caso, por ejemplo, fijaos, un punto fácil de visualizar en la recta es mirando la ecuación continua. Para x igual a menos 1, para y igual a 0 y para z igual a menos 2, tenemos igualdades, ¿vale? Esto es simplemente un punto que obtenemos a partir de la ecuación continua. Y por lo tanto vamos a calcular el vector QP. Es decir, coordenadas de P, que está aquí arriba, menos coordenadas de Q. Coordenadas de P menos coordenadas de Q sería 0 menos menos 1, 1 menos 0, 1 menos menos 2, o sea 3, y aquí tenemos nuestro vector. Ahora nos toca calcular el producto vectorial de este vector por el director de la recta R, que hemos dicho que era 2 menos 3, 0, ¿vale? Acordaos de este menos 3, que viene de que aquí tenemos que tener la i positiva, por lo tanto este menos hay que pasarlo para abajo. ¿Ok? Entonces, producto vectorial, ¿cómo se hace? Producto vectorial de estos dos, lo sabemos hacer, es simplemente desarrollar el siguiente determinante, y jk, tenemos aquí los vectores de la base canónica,
Y aquí tenemos 1, 1, 3, 2 menos 3, 0. Y esto simplemente lo podemos calcular con la técnica que queramos, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a aplicar la regla de Laplace, que me da directamente un resultado simpático. Será, desarrollando por la primera fila, será i, es decir, la primera coordenada, va a ser este menor, es decir, el adjunto de este elemento, ¿vale? Es decir, 0 por 1, 0, menos 3 por menos 3, es decir, sería más 9. ¿Vale? La segunda coordenada, j, tendríamos que cambiar el signo luego porque está en esta posición, menos 1 elevado a fila más columna es negativo. Por lo tanto tendremos 0 por 1, 0, menos 3 por 2, 6, sería menos 6, cambiando el signo, 6. Y por último, para la tercera coordenada, menos 3, menos 2, menos 5. Y este se queda igual. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos ya este vector. Calculamos su módulo, la segunda parte. Entonces, el módulo de este vector, de 9, 6, menos 5, es raíz cuadrada, 81 más 36 más 25. Vamos a hacer las cuentas. Tenemos... esto sería 61. Y por lo tanto esto sería 142. Raíz de 142 no es exacto, lamentablemente, casi. Si fuese 144 sería 12, pero aquí no. Entonces lo tenemos que dejar así, ¿vale? No hay otra. Y esto lo vamos a dividir por el módulo del vector director. El vector director era el vector, este que tenemos aquí, este era el director, 2 menos 3, 0. Y por lo tanto el módulo del vector, este sí que es más sencillo, raíz cuadrada de 4 más 9 más 0. Es decir, raíz de 13. Y por lo tanto, la distancia va a ser igual a la raíz de 142 partido por 13 unidades. ¿Vale? Y ahora vais a tener que creerme cuando os digo que estos son exactamente iguales. ¿Vale? Lo podemos mirar en la calculadora. El resultado que tenemos aquí y el resultado que teníamos antes son exactamente iguales. Podéis comprobarlo fácilmente en una calculadora. ¿Vale? Y con esto vemos dos formas alternativas de calcular la distancia entre un punto y una recta. ¿Vale? Una vez más, os recomiendo que en un examen hagáis esto de la segunda forma, que es una forma mucho más rápida, mucho más sistemática, pero claro, hay que aprendérsela y punto. ¿Vale? Elegís un punto, calculáis este producto vectorial, dividís por el módulo del vector director y ya está. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Vale? Y esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.